Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. Estados Unidos está viviendo un momento de grandes cambios. Las ideas que antes parecían firmes y que sostuvieron su orden político durante décadas ya no convencen a la mayoría. Las élites tradicionales mantienen un rumbo que provoca un descontento creciente entre amplios sectores de la población. Ese malestar se ha expresado en la aparición de líderes que han denunciado los problemas del sistema, pero que han terminado atrapados por los mismos males que criticaron. Y como esos problemas siguen ahí, la sociedad continúa buscando un cambio profundo, un cambio que todavía no llega. El primer intento fue la elección de Barack Obama. El segundo, la irrupción en el escenario político de Donald Trump. Son dos líderes antisistema. Al menos han sustentado sus proyectos políticos en un discurso que gira alrededor de esta cuestión. Uno es de izquierda, de la izquierda moderada, Barack Obama, y el otro de la ultraderecha, Donald Trump. Ahora, el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York parece anunciar un posible giro hacia la izquierda radical. Todo esto sugiere que Estados Unidos avanza hacia una gran reconfiguración de su orden político, y todo en medio de una pérdida de influencia internacional y una creciente incertidumbre estratégica. En este comentario ofrecemos una mirada crítica a los últimos 15 años para entender las tensiones que alimentan la polarización actual de la sociedad estadounidense, el desgaste institucional y la aparición de nuevas formas de protesta y contestación. Antes de entrar en materia, no olvides, si crees que vale la pena, darle like, tocar la campanita y dejarnos tus comentarios y sugerencias. Esa es la mejor forma de solidaridad con este canal. Bien. Barack Obama fue el primer negro en llegar a la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos. Ganó no porque Estados Unidos hubiera dejado de ser una sociedad profundamente racista, sino porque la gente se refugió en él en un momento muy difícil. Su discurso de campaña conectó con el sentir del pueblo estadounidense en un momento de gran desasosiego por los efectos de la crisis del año 2007, desencadenada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, por la denominada crisis de las hipotecas subprime. Miles de estadounidenses perdieron sus viviendas y se quedaron sin empleo. Cuando Obama llegó a la Casa Blanca en el año 2009, lo hizo sobre una ola de esperanza progresista alimentada por sus críticas a la influencia del poder financiero en la política estadounidense. Durante la campaña de 2008, denunció la desregulación que permitió el ascenso de Wall Street, el peso de los lobbies corporativos y la captura del Estado por parte de actores económicos, como se dijo en aquel entonces, demasiado grandes para caer. Sus palabras resonaron entre jóvenes, trabajadores
y sectores desencantados con las élites tradicionales. Ese clima de crítica contra los grupos financieros, impulsado en parte por Barack Obama, sirvió de terreno fértil para el surgimiento de Occupy Wall Street en septiembre del año 2011. Ese movimiento surgió como una protesta espontánea ante la desigualdad creciente, la falta de castigo para los responsables de la crisis financiera y la desconexión entre las élites políticas y la población. Muchos de sus participantes eran precisamente votantes decepcionados de Obama que esperaban un choque más frontal con Wall Street y un cambio de rumbo. Sin embargo, la distancia entre el discurso de campaña y la práctica gubernamental se hizo evidente con rapidez. Obama no solo rescató los grandes bancos utilizando fondos públicos, sino que colocó a figuras provenientes de Wall Street en puestos clave de su administración. La ausencia de sanciones penales contra los ejecutivos responsables del colapso económico alimentó la decepción de los estadounidenses, que se convencieron de que la Casa Blanca había decidido preservar el sistema que había prometido reformar. Y bueno, la paradoja se completó cuando el movimiento Occupy Wall Street, que denunciaba la captura del Estado por el poder económico, terminó siendo reprimido bajo la propia administración de Obama, que en materia de política exterior le dio continuidad al rumbo definido por sus predecesores, la mutual George Bush, Dick Cheney, que en vez de acabar el gobierno de Obama, me refiero, con las guerras, tal y como había prometido, las multiplicó y profundizó. Wall Street y el complejo militar industrial nunca habían estado más a gusto. Barack Obama fue el que sembró la semilla de la guerra en Ucrania cuando propició el derrocamiento del gobierno de Víktor Yanukovych como parte de su política de contención de Rusia. 8 años después de la elección de Obama, la desconfianza hacia las élites la aprovechó un hombre de la ultraderecha que se hizo con el control del Partido Republicano. Ese hombre fue Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. El mismo Estados Unidos que votó por el primer presidente negro de la historia del país, que encantó con su discurso progresista, decidió ponerse en manos de un supremacista blanco de la ultraderecha. Trump era y es la cara opuesta de Barack Obama en el sentido ideológico. Pero en el discurso de ambos había un denominador común, porque Trump también se presentó como un antisistema para aprovechar ese sentimiento que había en la sociedad estadounidense y que todavía persiste. Él denunció que el sistema estaba roto y vinculó a su oponente Hillary Clinton con la corrupción imperante. Según Trump, los políticos estaban al servicio del dinero y él se puso como ejemplo. Dijo que él había ayudado a Hillary Clinton en su campaña y que ella había asistido a su boda porque él le había dado dinero. Ella estaba ahí cuando contrajo matrimonio, dispuesta
o como una expresión de su agradecimiento. Pero Trump no llenó las expectativas. Durante su primer mandato, como todos sabemos, no pudo realmente satisfacer las demandas, las esperanzas de la gente. Y en lo que va de este segundo mandato, experimenta un desgaste espectacular. El 60% de los estadounidenses desaprueban su gestión y dicen que el país va por mal camino. Un año después de instalado Trump en el poder, los republicanos acaban de sufrir una derrota aplastante en las elecciones celebradas en varios estados de la Unión Americana, siendo la más relevante la que se registró en Nueva York, donde un izquierdista radical, Zohran Mamdani, ganó la alcaldía por un amplio margen. Así como el fracaso de la administración Obama generó el fenómeno Trump, un eventual colapso del trumpismo puede operar como un factor acelerador de grandes cambios políticos en la sociedad estadounidense. El trumpismo se desgasta y es posible que ese proceso resulte indetenible, porque la administración Trump ha demostrado incapacidad para renovar políticas con miras a responder a las demandas de la población y ajustarlas adecuadamente al momento que vive Estados Unidos, caracterizado por una pérdida creciente de su influencia en todo el mundo. La figura de Donald Trump emergió como una expresión del descontento popular ante un sistema percibido como incapaz de ofrecer prosperidad y estabilidad. Su ascenso en 2016 y su retorno al poder se explican por un fenómeno asociado al agotamiento del consenso neoliberal responsable del adelgazamiento de la clase media, el aumento de la influencia de los más ricos y la proliferación de sectores empobrecidos y trabajadores precarios. La promesa de ruptura con las viejas élites ha quedado sustituida por prácticas que reproducen las mismas lógicas del establishment. Sus políticas de aranceles diseñadas para reindustrializar el país y reducir la dependencia de China corren el riesgo de desencadenar efectos recesivos significativos, elevando precios internos y afectando la capacidad adquisitiva de los hogares. Trump llegó como una gran ruptura, pero en la práctica gobierna con y para Wall Street, aplica recortes de impuestos que benefician a los más ricos y profundizan las desigualdades, aumenta el poder del complejo militar industrial y ahora intenta reproducir viejas prácticas intervencionistas, las mismas con las que prometió acabar. Trump amenaza con bombardear Venezuela, Colombia, México y hasta Nigeria, el país más poblado del continente americano. Su desgaste muestra que el trumpismo no puede ofrecer una solución duradera, aunque sí puede seguir siendo un actor disruptivo. El Partido Demócrata, uno de los dos pilares de la democracia estadounidense, enfrenta una tensión interna similar a la del Partido Republicano durante la primera irrupción de Donald Trump. Su establishment, representado por los Clinton, los Obama y el aparato institucional del partido, es percibido como una continuidad del orden neoliberal que ha perdido legitimidad. Hoy, a lo interno del Partido Demócrata, está planteada una fuerte lucha. Fue notorio que Kamala Harris
en lugar de felicitar a Zohran Mamdani por su triunfo en Nueva York, prefirió irse en elogios a la figura de Dick Cheney en ocasión de su fallecimiento, calificándolo como un servidor público ejemplar. Dick Cheney fue un gran halcón de Washington que fue el cerebro, el gran cerebro de la política militarista de la era Bush, representante del complejo militar industrial y principal arquitecto de la guerra en Irak. Su influencia consolidó un estado de seguridad nacional expansivo y marcó uno de los periodos más unilaterales y agresivos de la política exterior estadounidense. Su legado sigue siendo símbolo de poder corporativo, militarismo y radicalización neoconservadora. El elogio de Harris a Cheney revela recelo frente al movimiento de izquierda que emerge con fuerza de las entrañas del partido y lucen un guiño a los sectores conservadores de la sociedad estadounidense. De la lucha que se avecina puede surgir una figura progresista poderosa dentro del Partido Demócrata, respaldada por el clima creado por Zohran Mamdani, cuya victoria constituye un indicador del desplazamiento del electorado hacia nuevas alternativas ideológicas. La estructura Obama-Clinton puede ser barrida, como ocurrió con los republicanos tradicionales ante Trump. El caso Mamdani resulta particularmente revelador. Su triunfo, siendo musulmán en un estado con fuerte presencia judía, desmonta la idea de que Estados Unidos no puede girar a la izquierda o romper sus viejos alineamientos etnopolíticos. Este fenómeno sugiere que el país atraviesa una reestructuración política profunda, como dije al principio del comentario, en la que las identidades tradicionales pierden su capacidad de determinar resultados electorales y surgen nuevas alianzas sociales basadas en la desigualdad económica, el acceso a servicios básicos y el rechazo a la política exterior intervencionista. Kamala Harris, considerada inicialmente como una figura de recambio generacional, muestra involuntariamente el desgaste demócrata al elogiar a un hombre como Dick Cheney tras su fallecimiento. Cheney simboliza, como dije, la etapa más agresiva y guerrerista de la política exterior estadounidense, la misma que Donald Trump criticó con éxito en el año 2016. Este gesto refuerza la imagen de que el establishment demócrata continúa profundamente ligado a las mismas estructuras y prácticas que el país desea superar. El deterioro del nivel de vida en Estados Unidos constituye uno de los motores principales de la crisis política. Mientras la productividad sigue aumentando, los salarios reales permanecen estancados desde la década del año 2000. Los costos de salud, educación y vivienda crecen a ritmos desproporcionados respecto de los ingresos, y esto genera una sensación de declive constante entre amplios sectores de la población. La política fiscal de Trump, centrada en la reducción de impuestos para los sectores más ricos, profundiza las desigualdades. A la par, los recortes en programas sociales reducen la capacidad del Estado para amortiguar el deterioro del nivel de vida de la población más vulnerable. Y esta dinámica fortalece la percepción de que el sistema está diseñado para beneficiar exclusivamente a las élites económicas y políticas. Esto explica
la creciente pérdida de popularidad de Donald Trump, que se expresó en los resultados de las recientes elecciones en varios estados de la Unión Americana. Esos resultados indican que el electorado sigue en modo de búsqueda, como dicen hoy los más jóvenes, no en modo de fidelidad política. Los factores que están detrás de este vaivén no han sido resueltos. Desindustrialización y clase media erosionada, concentración extrema del poder económico, estancamiento salarial frente a costos crecientes, polarización identitaria que debilita el consenso nacional, desprestigio de las instituciones, entiéndase Congreso, Corte Suprema, etc. Mientras esos problemas no se aborden, seguirán emergiendo outsiders. Mientras tanto, China atraviesa un proceso inverso. Y hablo de China porque es el gran competidor de Estados Unidos. Su nivel de vida ha crecido de forma sostenida durante 4 décadas. China ha sacado millones, cerca de 800 millones de personas de la pobreza y tiene una clase media vibrante. En China hay 400 millones de ciudadanos con alto poder adquisitivo. La expansión de la clase media, el desarrollo tecnológico acelerado y la inversión en infraestructura constituyen un contraste incómodo para Estados Unidos. No se trata solo de una competencia económica o militar, sino de modelos de desarrollo opuestos, uno ascendente y el otro en declive. A nivel internacional, Estados Unidos enfrenta una pérdida acelerada de su capacidad para moldear el orden global. El fracaso de la guerra económica y tecnológica con China, cuya industria avanza hacia la autosuficiencia, es un síntoma claro. Otro es la incapacidad de derrotar o contener a Rusia en Ucrania, incluso con el apoyo militar y económico de toda la OTAN. Los episodios de intervención en Venezuela e Irán replican la lógica utilizada en Afganistán, Irak, Siria, Libia, estrategias de cambio de regímenes que han demostrado ser ineficientes, costosas y contraproducentes. Esta insistencia revela la incapacidad del sistema político estadounidense para reformular sus doctrinas ya caducas de política exterior. La acumulación de fracasos erosiona la legitimidad internacional del país y alimenta el surgimiento de bloques alternativos que buscan construir un orden multipolar. El rezago en la competencia armamentista, especialmente en misiles hipersónicos, defensa antiaérea y capacidades navales, expone que Estados Unidos ya no posee el dominio tecnológico incuestionable de décadas anteriores. Estados Unidos vive hoy una situación que rememora la antigua Unión Soviética. La comparación no implica una equivalencia absoluta, pero sí una analogía estructural. La URSS colapsó no solo por desafíos económicos, sino por el desgaste acumulado de su sistema incapaz de reformarse y responder a las demandas internas. La pérdida de credibilidad ideológica, la fractura interna del partido, la presión geopolítica y el agotamiento económico se combinaron en un proceso de implosión. Estados Unidos experimenta tendencias paralelas, fractura de su clase política,
crisis de legitimidad institucional, debilitamiento económico relativo frente a potencias emergentes, agotamiento del modelo de capitalismo financiero, desgaste de la narrativa moral que justifica su desgaste global. Y si la URSS colapsó cuando su élite ya no pudo sostener la ficción de un proyecto en ascenso, Estados Unidos podría enfrentar un desenlace similar si su clase dirigente continúa aferrada a un modelo político y económico que ya no responde a las necesidades de la población ni a sus expectativas sociales. En conclusión, creo que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada histórica. Su sistema político evidencia signos de agotamiento. Su sociedad experimenta un deterioro sostenido de su nivel de vida y su hegemonía internacional se debilita frente al ascenso de potencias rivales. El fenómeno Trump, lejos de ser una causa del declive, es una expresión de ese proceso de descomposición. El colapso de la hegemonía estadounidense no necesariamente implicará un derrumbe inmediato del Estado, pero sí una reconfiguración profunda del orden político interno y del papel del país en el sistema internacional. Las señales acumuladas sugieren que el país se enfrenta un ciclo de transformación comparable en ciertos aspectos al que experimentó la Unión Soviética en su etapa final. El resultado no está obviamente predeterminado, pero la tendencia histórica, económica y geopolítica apunta hacia la erosión del modelo que ha sustentado el poder estadounidense durante unas 8 décadas. Gracias por la amabilidad de la compañía. Será hasta el próximo comentario.